En este video vamos a conocer un poco más del personaje Hu Tao del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Hu Tao es un personaje jugable en Genshin Impact. Ella es la directora número 77 de la funeraria El Camino. Llegó por primera vez en la versión 1.3 en el gachapón, Florecimiento Fugaz. Los funerales son el último rito de paso en la vida de los mortales, y la funeraria El Camino tiene el honor de ser la que dibuja el último trazo en el lienzo de esas vidas. Las exequias de los funerales tradicionales de Liyue son extremadamente abundantes, con prácticas como mantener el ataúd del difunto en un lugar a salvo para que sus allegados le hagan ofrendas, pasar unos momentos junto a dicho ataúd para protegerlo, el entierro en sí, la decisión de qué estela funeraria usar y qué objetos enterrar junto al difunto. Hay una enorme cantidad de estrictas reglas para todos y cada uno de los pasos del funeral. Independientemente de la riqueza de la persona fallecida, o de si ésta era de origen noble o humilde, la regla dorada de la funeraria El Camino es organizar un funeral acorde con su estatus. Así pues, sería lógico pensar que la persona encargada de dirigir una institución de tal importancia debe ser alguien sabio y meticuloso. Sin embargo, la ardua tarea de ser la directora número 77 de la funeraria recayó nada más ni nada menos que sobre la joven Hu Tao. Hu Tao goza de cierta reputación en Liyue. Cuando se le pregunta por su opinión sobre ella, la mayoría de la gente siempre dice, es difícil de explicar. Todo el mundo elogia su inteligencia y astucia, pero temen enormemente sus bromas y travesuras, que cada vez son más creativas. A los 3 años, la obligaban a mantenerse con la cabeza en el suelo y las piernas en alto mientras estudiaba y leía textos clásicos. A los 6, se escapó de clase un día para meterse en un ataúd y dormir en él. Y con 8 años, empezó a trabajar en el negocio familiar y a estudiar los ritos funerarios. Se mire como se mire, Hu Tao no es para nada una persona seria. Dirigió y organizó su primer funeral importante cuando tenía algo más de 10 años. Entonces, el resto de trabajadores y asesores de la funeraria estuvieron al borde de un ataque de nervios. Por fortuna, los negocios son algo muy importante para Hu Tao, así que son lo único que hace con total seriedad. Ella suele decir, en la funeraria El Camino, cobramos dinero a los vivos para enterrar a los muertos, por lo que tenemos la responsabilidad de satisfacer a ambas partes. Hu Tao es muy clara y ordenada con las reglas y protocolos de la funeraria. Cuando ésta cierra durante el día, ella invita a asesores procedentes de todas partes para que instruyan a los trabajadores más jóvenes de la funeraria. Los ritos funerarios tradicionales son toda una rama de estudio independiente de las costumbres y los hábitos. De todos los instructores, Zhongli es el más respetado. Su forma de enseñar es la que más éxito tiene, pues gracias a él se ha mejorado ampliamente la formación de los trabajadores de la funeraria El Camino. Aunque Hu Tao suele burlarse del anticuado estilo de Zhongli, este sigue siendo la persona en quien más confía. Además, ella siempre pide a los demás trabajadores que se adapten a las necesidades de los clientes y que no se aferren a un único tipo de ceremonia funeraria. Cada cliente tiene sus exigencias. Algunos quieren que el difunto se marche libre de pecados y en paz, a otros les gustan los funerales más alegres. Y los clientes más ricos solo le dan importancia a la ostentación y el lujo de la ceremonia. Lo que hagamos y cómo lo hagamos depende fundamentalmente de lo que ellos quieran. Desde que Hu Tao se encarga de este trabajo, el negocio de la funeraria El Camino ha ganado estabilidad, las ceremonias se hacen siempre adecuadamente e incluso hay gente cuya visión sobre los funerales, un tema algo tabú en Liyue, ha cambiado. Ahora bien, cuando los demás trabajadores están estudiando, Hu Tao se esfuma sin dejar ni rastro. Sus intereses y aficiones son de lo más excéntricos, aunque, en realidad, tampoco se podrían considerar plenamente como actividades de ocio. Si alguien ve la silueta de una persona bajo la luz de la luna en los muelles y entre los altos edificios de Liyue, con los brazos cruzados por detrás de la cabeza y recitando poesía, seguramente se trate de Hu Tao. Adora deambular por las noches, y si en ese momento le apetece, no podrá resistir la tentación de componer un poema, sin importar dónde se encuentre.
Si algún comerciante está descansando en uno de los pabellones del bosque de Piedra Wawan, tal vez tenga el honor de ver a una misteriosa joven sentada y divirtiéndose ella sola. Es más, Hu Tao se divierte sola hasta con juegos de azar o de mesa, para los que se suelen necesitar 4 personas. ¿Qué es lo que le parece divertido de todo ello? Eso solo lo sabe la propia Hu Tao. En la puerta del Ministerio de Asuntos Civiles hay 2 estatuas de leones de piedra muy realistas que representan la majestuosidad y la autoridad. Pero Hu Tao no piensa lo mismo. Una vez las miró detenidamente durante un buen rato, y tras reflexionar un momento, empezó a reírse a carcajadas y a dar golpecitos a las garras delanteras de los leones. Desde entonces, los visita frecuentemente y les acaricia la cabeza mientras murmura cosas. No solo charla con ellos, sino que incluso les dio nombres propios. El león izquierdo se llama Ger y el derecho, Miau. A veces, hasta lleva un cubo de agua caliente y un cepillo muy grande para lavarlos, algo que hace con unos gráciles movimientos y gran concentración, como si fueran sus mascotas. Frente a la puerta del kiosco Xingyue hay un gato tricolor que come lo que le dan los vecinos de Liyue. Un día, un ciudadano estaba jugando con este gato justo cuando Hu Tao estaba con sus leones. Fue una situación un tanto particular. Ante la mirada perpleja de aquel ciudadano, Hu Tao dijo en un tono muy rotundo: ¿Qué te crees? ¿Que este gato es lindo, pero mi Ger y mi Miau no? Sé que su pelaje es un poco más burdo, pero siguen siendo suaves. Cualquier animal que te haga sentir feliz puede ser una mascota. Además, ningún gato gana a mi Ger y a mi Miau en cuanto a majestuosidad. Esta explicación dejó a aquel hombre aún más perplejo de lo que estaba. Hu Tao también ha asustado muchas veces a los guardias del Ministerio de Asuntos Civiles, donde siempre se escucha el ligero sonido de unos pasos a medianoche. Al principio, los guardias pensaban que se trataba de un ladrón, hasta que descubrieron a una joven jugando con las estatuas de leones frente a la puerta. Cuando por fin se habían acostumbrado a presenciar esta extraña escena, Hu Tao no volvió a aparecer por el ministerio. Esto fue motivo de preocupación para los guardias. Sin ella, tendrían que turnarse para limpiar los leones. De hecho, cumplieron con ello durante muchos días, hasta que la excéntrica joven por fin reapareció. Cuando le preguntaron por qué no había vuelto a ir, la respuesta que obtuvieron fue todavía más bizarra. Ger y Miau han crecido y ya son independientes. No necesitan que los siga cuidando, así que ahora me dedico a hablar con estatuas de dioses. Poco después de conocerse, Hu Tao ya consideraba a Kiki como una buena amiga suya, a la cual quería enterrar personalmente. En muchas ocasiones ha ideado los preparativos, pensado en el mejor momento para raptarla e incluso intentado cremarla y meter sus cenizas en la tumba que ya tiene asignada a las afueras de la ciudad. Si no fuera por Baisu, de la farmacia Bubu, Hu Tao ya se habría salido con la suya. Cada vez que él la atrapa con las manos en la masa, se encuentra con la cabecita de Kiki sobresaliendo de un saco en el que la ha metido Hu Tao. En esos momentos, lo único que puede hacer Kiki es observarla con perplejidad mientras la excéntrica joven cava efusivamente el foso en el que cremarla. Tras estos intentos fallidos, Hu Tao le escribe a Kiki una carta de disculpa, en la que se lamenta múltiples veces por no haber sido más rápida enterrándola para que descanse en paz. Para Hu Tao, Kiki murió hace mucho tiempo y quedó atrapada en el mundo de los mortales, del que no se puede liberar. Por ello, considera que padece un gran sufrimiento. En cambio, desde que Baisu conoció a Kiki, su deseo de que viva para siempre sin envejecer se ha vuelto cada vez más fuerte. Sin embargo, Hu Tao nunca podrá estar de acuerdo con la idea de ir en contra del ciclo de la vida y la muerte. Si insiste en enterrar a Kiki no es solo porque tiene en cuenta lo que ésta necesita, sino para equilibrar el orden natural de las cosas. No obstante, Kiki no quiere ser enterrada, ya que tiene miedo a morir y odia a Hu Tao. Así se forma un interminable círculo vicioso durante el que la pobre niña zombie llega a tener sus momentos de lucidez y recuerda cuando debe esconderse para no ser atrapada por Hu Tao. El empeño de Kiki por vivir conmovió a la excéntrica joven, así que dejó por un momento de lado sus deseos de enterrarla e investigó el pasado de Kiki. Un accidente inesperado, un oscuro secreto de los adeptus, muchas coincidencias juntas. Hu Tao empezó a dudar de si se había portado mal con Kiki. Debido a su gran deseo de vivir,
no podía enterrarla a la fuerza, por lo que comenzó a verla como la persona más especial del mundo. Desde entonces, la actitud de Hu Tao con respecto a Kiki cambió enormemente. De querer raptarla, pasó a interesarse por su bienestar. Desafortunadamente, Kiki tiene miedo de Hu Tao desde hace mucho más tiempo, y para perdonarla aún necesitará unos cuantos años. En realidad, Hu Tao no es tan conocida por ser la directora de El Camino, sino por otro de sus logros, su poesía. Se hace llamar la poetisa de la oscuridad porque, cada vez que pasea por las calles de Liyue, va improvisando poemas por doquier. Su obra más famosa es Balada de los Illichurs, muy bien recibida entre los habitantes de la ciudad y cantada por los niños de la aldea Chintse. El estilo y el profundo significado de esta obra impresionaron de tal modo a los aficionados a la poesía y a los cuentacuentos, que estos se dirigieron rápidamente a la casa de libros BAM en busca de más obras de esa gran poetisa. Una lástima que las antologías de poemas, Chismes en Liyue y La vida cotidiana aún no estuvieran publicadas. Xingqiu, que tanto tiempo pasa entre libros, se fijó en la excéntrica Hu Tao y escogió un día apropiado para visitarla y extenderle su cortesía. Ambos congeniaron muy bien, por lo que decidieron ir al patio de la funeraria El Camino para componer unos versos y debatir sobre habilidades líricas. A Hu Tao se le ocurrían todo tipo de ideas y palabras extrañas para alterar el tono de los poemas de Xingqiu, que escribía en un pulcro estilo clásico con abundantes antítesis. No obstante, el resultado eran unos poemas con un profundo significado, alguna que otra rima entre las muchas excentricidades y unos versos más fáciles de entender y de leer que la poesía más ortodoxa. Se podría decir que Hu Tao le dio una paliza lírica al muy versado Xingqiu, que en ese momento no sabía si reír o llorar. No obstante, su competición de poesía terminó amigable y pacíficamente. Desde entonces, ambos se convirtieron en grandes amigos aficionados a la poesía, y siempre que tienen tiempo, se reúnen para recitar unos versos. Tras unas cuantas veces, al final incluso arrastraron a Chonjun para que hiciera de juez. Cada vez que se juntaban, el jolgorio inundaba las calles de Liyue como una lluvia de hojas de otoño cayendo de los árboles. Los curiosos se detenían ante ellos para escuchar e incluso anotar sus poemas. Así que, si alguna vez caminando por Liyue escuchas un solemne y elegante poema seguido de unos versos excéntricos y llenos de ingenio, muy probablemente sean Hu Tao y Xingqiu recitando poesía. La joven Hu Tao es la 77ª directora de la funeraria El Camino y la principal encargada de todos los asuntos relacionados con ella. Sin embargo, a pesar de su posición, no siempre sabe comportarse como es debido. Tiene más ideas malvadas que granos de arena hay en la costa Yaoan, y sus ocurrencias siempre pillan desprevenida a cualquier persona. Normalmente, Hu Tao es una chica a la que le encanta gastar bromas. Tan pronto como tiene algo de tiempo libre, se dispone a corretear por todas partes, por lo que quienes la conocen la ven como alguien que manda mucho y hace poco. Los únicos momentos en los que muestra su faceta más seria y solemne es cuando lidera personalmente una marcha fúnebre a través de una calle iluminada con tenues luces. Tiene la piel clara, sus ojos son color escarlata con patrones florales, su cabello largo y oscuro se separa en colas gemelas, con los extremos sumergidos en carmesí. Su visión piro está incrustada en la parte posterior de su abrigo. Lleva un sombrero marrón oscuro con flores rojas, ramas y un talismán de madera unido a la parte delantera. Lleva una camisa roja tradicional debajo de su abrigo oscuro, con un cuello de mandarina. Tiene broches dorados unidos debajo del cuello y a la cintura de su abrigo, tiene largas coletas rectangulares. Además, lleva un par de calcetines blancos con flores rojas a juego y zapatos de vestir de tacón. A primera vista, Hu Tao parece ser una chica peculiar y alegre. Le gusta hacer bromas a la gente y odia estar sentada sin hacer nada, ya que desea vivir su vida al máximo. Su personalidad excéntrica y extravagante a menudo deja a la gente con una impresión negativa de ella, especialmente Kiki, quien afirma que tiene una cara que se puede golpear, debido a la insistencia de Hu Tao en enterrarla. En contraste, a Xiao le gusta su humor, encontrándolo irritante pero interesante.
Por otro lado, cuando maneja los funerales y los últimos ritos, se vuelve más solemne y recuerda constantemente a sus empleados que nunca se desvíen de las solicitudes del cliente. Debido a la importancia y las tradiciones de los deberes del salón, expresa su disgusto hacia las personas que la tratan a ella o a sus empleados con sospecha cada vez que van a trabajar de noche. A pesar de sus impresiones negativas, conoce los secretos ocultos y el pasado de Li Yue y sospecha de la verdadera identidad de Songli. Hu Tao acepta la muerte como una parte natural de la vida y les dice a los demás que disfruten de sus cortas vidas, aunque parece ser un poco excéntrica en este sentido al anteponer el éxito de su negocio. También detesta a aquellos que intentan prolongar su esperanza de vida natural, como Baisu. También parece mostrar una falta de interés en su visión Piro. El gorro de Hu Tao está hecho de un material duro, y en su parte frontal está grabado el símbolo de la funeraria El Camino. Al parecer, este accesorio sería herencia de su 75º director, cuya complexión era más bien robusta y cuya cabeza era el doble de grande que la de Hu Tao. Por ello, la joven se pasó un día y una noche enteros arreglándolo para ajustarlo a su tamaño. Cada vez que alguien le pregunta, ella dice, «Este gorro es mágico. Me protege porque atrae las energías positivas y ahuyenta los malos espíritus». Al escuchar esto, los trabajadores de la funeraria se rieron, como burlándose de lo que había dicho Hu Tao. Pero la directora número 77 tiene un claro aprecio por su gorro. Llueva o haga viento, ella siempre evita por todos los medios que se manche. A un lado del gorro hay una flor de cerezo arrancada de un árbol que plantó ella misma. Dejó que la flor se secara con el viento, la decoloró, la dejó en aceite, dibujó su contorno y la puso al sol durante 3 días. El resultado es un exquisito objeto decorativo algodonoso como las nubes y de una sutil fragancia. Todo empezó con el funeral del abuelo de Hu Tao. 10 días antes de ello, el señor Wu, 75º director de la funeraria El Camino, enfermó y falleció en su casa. La funeraria le organizó una ceremonia en la que se cumplieron muy estrictamente todos los protocolos, tal y como su abuelo dispuso en su testamento, y que fue dirigida por Hu Tao. Ella, que en aquel entonces solo tenía 13 años, aún no era directora de la funeraria, y aunque tuvo que encargarse sola de toda la ceremonia, lo hizo sin olvidarse de ningún detalle, lo que complació enormemente a los demás maestros de ceremonia. Tras el funeral, la pequeña Hu Tao se fugó por la noche cargando con una mochila de viaje, en la cual llevaba algo de comida, agua y herramientas para iluminar el camino. Con todo ello, se dirigió a uno de los lugares más misteriosos de este mundo. Sí, al llegar a la colina Buban, uno sigue caminando recto, llegará a una frontera. Se trata de la línea que divide el mundo de los vivos del de los muertos, un enigmático lugar que durante generaciones ha sido supervisado por la funeraria El Camino. Se dice que allí pueden verse a los familiares difuntos y a las almas de aquellas personas que no pudieron cumplir sus mayores deseos mientras vivían. La razón por la que Hu Tao deseaba ir hasta allí era para ver a su abuelo por última vez antes de que se marchara, por completo. Tras 2 días enteros caminando sin parar, Hu Tao llegó a la frontera. Sin embargo, no encontró a su abuelo. Había un sinfín de almas que iban y venían, unas con prisa, otras con resentimiento, pero ninguna se parecía a su abuelo. Tras un día entero esperando, acabó quedándose dormida. Cuando se despertó, era bien entrada la noche, y se encontró con unas pocas almas que se burlaban de ella mientras aplaudían sarcásticamente. «Jovencita, ¿de verdad crees que el viejo Wu está aquí? ¿Qué idea tan disparatada venir hasta aquí a buscar a un familiar?» Hu Tao, que no era una persona fácil de persuadir, siguió esperando. Cada vez le quedaba menos comida y menos agua, pero su abuelo seguía sin aparecer. Al final, la única que apareció fue una anciana mujer a la que nunca antes había visto. Al ver lo exhausta que estaba Hu Tao, la anciana, cuya estatura se notaba que había menguado con los años, dijo entre risas, «Qué terca eres, igualita que tu abuelo. Lamento decirte que ningún director de la funeraria El Camino deambula por estos lugares. Todos tus ancestros vivieron unas vidas francas y honestas, y así fue como se marcharon de este mundo. Vamos, vuelve al lugar del que has venido». Entonces,
la misteriosa anciana se despidió de Hu Tao y cruzó la frontera. La joven pudo observar cómo su figura desaparecía a lo lejos y a pesar de lo confusa que estaba, tuvo una extraña sensación de alivio. Había caído en cuenta de algo. Si su abuelo no se había dejado ver era porque hacía tiempo que había cruzado la frontera y llegado al lugar que le correspondía. Había vivido una vida honesta y sin nada de lo que arrepentirse, así que, ¿por qué habría de apenarse tanto por su muerte? Finalmente, Hu Tao se puso de camino a casa mientras se reía de la situación. La luz de la luna había perdido brillo y ya se veían los primeros rayos del alba. En el camino, recordó una frase que solía decir su abuelo: vive el presente y no te preocupes por cuándo vas a morir. Sé fiel a ti misma y vive y deja vivir. Cuando llegó a casa, ya era mediodía. Hu Tao saltó el muro del patio y se metió en su habitación para sacar las cosas de su mochila. Aunque había agotado toda la comida y el agua que llevaba, de la mochila sacó algo muy brillante y luminoso que debió haberse colado en ella en algún momento. Era una visión. Como una de los pocos vivos que se habían atrevido a llegar a la frontera, el comportamiento de Hu Tao debió conmover a alguna deidad. Por ello, obtuvo un obsequio del cielo, el reconocimiento de su gran fuerza. La actriz de voz china de Hu Tao, Dian Tao, es la misma actriz de voz de Kiana Kaslana, personaje principal de todos los juegos anteriores de Hoyoverse. Hu Tao es el primer personaje jugable a partir del lanzamiento global que lleva su nombre completo en los medios oficiales y en la interfaz del juego. Kamisato Ayaka fue el primero, introducido en la tercera prueba beta cerrada, pero luego no estuvo disponible hasta la versión 2.0. Mientras que otros personajes antes que ellos tienen apellidos conocidos, como Jan Ganghilder, Kaeya Alberich y Diluc Rambin, utilizan sus nombres de pila en el material oficial. Hu Tao está asociada con las mariposas porque las tradiciones chinas comúnmente las asocian con la vida, la muerte y los muertos. Lleva flores de ciruelo en su sombrero, que se asocian con el final del invierno. Esto se ajusta a su título, Fragancia en Deshielo, que también se refiere a la transición del invierno a la primavera. Hu Tao es el último personaje cuya ilustración de introducción de personaje no es igual a su ilustración de arte de deseo. Si bien los caracteres del nombre de Hu Tao, juntos significan nuez, están escritos como dos palabras separadas, su apellido, chino, U, y su nombre de pila, chino, Tao, melocotón. La versión en inglés refleja esto separando los dos caracteres con un espacio, a diferencia de la mayoría de los demás personajes Liyue cuyos nombres están escritos como una sola palabra. Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Hu Tao? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós. Because when the sun shines, we shine together.